Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Expediente INACIPE. El Instituto Nacional de Ciencias Penales agradece al Canal Judicial este espacio que nos otorga para hablar de los temas más relevantes en materia de ciencias penales y el día de hoy también en materia de sociedad civil. El tema que tocaremos el día de hoy es el entorno legal de las organizaciones de la sociedad civil en México y en específico hablaremos de los resultados y recomendaciones de una investigación sobre el tema. Para hablarnos de este tema nos acompaña María Huerta, especialista de implementación del Programa para la Sociedad Civil de USAID. También nos acompaña Ángeles Anaya, directora de Fortalece Legal AC. Bienvenida, muchas gracias por venir al programa. Y Ireri Ablanedo, especialista en organizaciones de la sociedad civil del Programa para la Sociedad Civil de USAID. Muchas gracias por venir al programa, bienvenidas Muchas gracias a ti. Por la invitación. Me gustaría comenzar un poquito dando una introducción acerca de qué son las organizaciones de la sociedad civil en México, cuál es su función y cuál es su relevancia. Para hablarnos de este tema, me gustaría, Ireri, que tú comenzaras a decirnos. Bueno, las organizaciones son la manera en que los ciudadanos nos involucramos en lo público. El año pasado yo escuché a muchas personas expresarse con asombro de ver a sobre todo a los jóvenes, muy activos después de los sismos, ayudando, llevando víveres, tratando de apoyar pues en la reconstrucción. Y mucha gente me preguntaba, bueno, ¿y qué sigue después de eso? Pues lo que sigue después de eso es cuando uno realmente quiere continuar ayudando y hacerlo de manera pues planeada, organizada, sistemática, es pues constituirte como una organización de la sociedad civil para poder pues incidir en lo que te importa en el país. Esa sería, digamos, la diferencia entre ser un ciudadano de a pie, un ciudadano de a pie, y ser sociedad civil organizada, digamos, ¿no? ¿Cuáles podrías tú definir como los beneficios de estar dentro de una sociedad civil organizada? Pues primero que nada te da cierta estabilidad. O sea, cuando se trata de responder a una emergencia, tú puedes hacer esas acciones muy concretas. Pero cuando quieres, no sé, solucionar el problema de acceso al agua en una comunidad rural, no puedes ir solamente un día llevando una pipa. O sea, necesitas planear, necesitas tener un acceso a recursos financieros y humanos más estable, necesitas tener también una personalidad jurídica para poder pues, tener tus tratos con la autoridad o con otro tipo de actores. Entonces, el constituirte legalmente como una organización de la sociedad civil te da la oportunidad de hacer todo ese tipo de cuestiones de una manera mucho más formal. Quisiera que, María, nos hablaras de por qué o qué se detectó para hacer una investigación sobre el entorno legal de las organizaciones de la sociedad civil en México. Claro, pues mira, el espíritu de asociarnos está respaldado por el derecho internacional y está respaldado por nuestra Constitución y una gama de leyes que respaldan el derecho a asociarnos y hacerlo de manera formal. Sin embargo, la existencia de las organizaciones como tal no está condicionada a un registro o a que formalmente estés registrada en un espacio, en una legislación, o sea, en un espacio público como tal. Pero, o sea, puedes funcionar como una organización de la sociedad civil sin estar tenido ninguna legislación. Exacto, puedes asociarte como ciudadano, pero la formalidad de registrarte ya te hace como legalmente, te da una figura jurídica, ¿no? Como tal. ¿Esta es la diferencia entre AC y SC, por ejemplo? No necesariamente. Yo creo que la diferencia sería, uno, cuando ya hablamos de recursos económicos, porque en el mismo ejemplo que dice Ireri, finalmente todos los jóvenes y toda la sociedad que ahorita saltó al sismo, no es como que, a ver, ¿dónde está tu asociación civil? ¿Dónde está tu RFC? No, salimos, ayudamos, nos organizamos y ya. Y a Ireri le toca esto, ¿no? Y esa forma de organizarnos es algo como muy genuino, muy natural, ¿no? Y más bien, donde ya necesitas dar el salto, y sobre todo para la continuación de muchos proyectos y la formalidad, ya estamos hablando de una personalidad jurídica, donde ya te constituiste, donde ya fuiste al notario, donde ya sacaste un RFC, donde ya tienes una cuenta de banco, no a nombre de Ángeles Anaya, sino a nombre de una persona moral, ya tienes un RFC, ya tienes recibos, o sea, ya hay como una formalidad. El tipo jurídico quizá más utilizado en México es la asociación civil, ¿no? Más que la sociedad civil, ¿no? Que es las siglas, ¿no? Que son las siglas, ¿no? ¿Y la diferencia básica es entre AC y SC? La sociedad civil es más utilizada para las entidades de prestación de servicios. O sea, los despachos de abogados normalmente están constituidos como sociedad civil, y la asociación civil es, el Código Civil tiene una definición como muy laxa, con un fin que no sea preponderantemente económico,
Ya después llega la ley del impuesto sobre la renta a pulir mucho estos términos, pero finalmente la sociedad civil está enfocada más a la prestación de servicios, o así se está utilizando, y la asociación es para un fin de servicios a terceros, podríamos llamarlo, para, como dice, en lo público. No hay una participación, o sea, en realidad no es que la participación en la asociación civil no es que yo tenga una participación y tenga una parte, como sí la sociedad civil, ¿no? Esa sería una gran diferencia. La sociedad civil sí se reparte como sea un remanente, la asociación civil no, sino que todo lo que se genera se invierte en el mismo proyecto. Claro, no es como una parte de capital que se da de Exacto, alguien, ¿no? exactamente. Ireri, querías... Sí, no, y que justamente ahora que preguntabas la diferencia entre SC y AC, curiosamente las organizaciones de la sociedad civil mayoritariamente no utilizan la forma sociedad civil. Sociedad civil es una figura jurídica, pero no realmente está vinculado con lo que entendemos por organización de la sociedad civil, que por naturaleza son no lucrativas, no buscan generar utilidades que se vayan a repartir entre sus miembros. La mayoría de organizaciones son ya sea asociación civil en un 90% o instituciones de asistencia privada o de beneficencia privada. Exactamente. Perfecto. María, quisiera que nos hablaras nuevamente de esta investigación, de los resultados. ¿Qué detectaron que hace que ustedes realicen esta investigación y cuál es el objetivo? Pues mira, la investigación surge de la necesidad de entender el entorno en donde se desenvuelven las organizaciones de la sociedad civil en México, ¿no? Para entender qué regulación las respalda y las protege, qué regulación fomenta su desarrollo. Y entender este entorno nos permite hacer un análisis de pues hacia dónde tenemos que ir para que haya más sociedad civil organizada. Al final, la existencia de una sociedad civil organizada robusta, consolidada, es un indicador de democracia, del crecimiento democrático, del fortalecimiento de una democracia, como en muchos otros países se ha visto, ¿no? Esta relación entre ciudadanos organizados activos y la consolidación de un sistema democrático fuerte. Entonces, para llegar a eso hay que entender en dónde estamos, cuáles son las barreras, cuáles son las facultades que tenemos, y todo eso está pues dentro del espacio de lo legal en cuanto al entorno regulatorio, ¿no? Entonces, con esto en mente, pues emprendimos una aventura que fue analizar varios aspectos del entorno, el entorno legal, que nos permitieron de alguna manera entender todo el desarrollo de la sociedad civil en México, ¿no? Cómo empezamos, cómo nos organizamos desde nuestro origen como país casi, todo este desarrollo que hemos tenido, cómo nos hemos ido organizando, nuestro rol como personas que ofrecen asistencia social, ¿no? A la gente más vulnerable, pero también nuestro rol como actores que inciden en el país, en la política pública y esta dualidad. Entonces, todo esto fue lo que, como con la idea que empezamos a abordar esta investigación, y nos permitió entender mucho, como te decía, de dónde venimos y hacia dónde vamos, ¿no? Y entonces, sí. ¿Cuál fue la metodología que utilizaron? La metodología fue diseñada para conocer, por un lado, la regulación, ¿no? Que está obviamente pues en los textos que tenemos en las leyes. Tuvimos acceso a un grado de expertise muy elevado, tanto expertos y expertas en el sector como académicos, gente que nos fue dando como un panorama muy importante de lo que la legislación, cómo la legislación envuelve a las organizaciones de la sociedad civil, por un lado, pero también nos acercamos a las organizaciones de la sociedad civil. Y eso nos dio pues un valor agregado importante, porque no es lo mismo la ley, ¿no? En el deber ser o la parte más como pura del derecho, y la práctica de la misma, ¿no? No es lo mismo para una organización en Zacatecas seguir a pie una ley que la regula y entenderla y interactuar con ella y lo que eso representa en su día a día, que la ley en abstracto, ¿no? Y esa dualidad o esa, pues de alguna manera esa diferencia nos permitió también entender mucho cómo las organizaciones en México viven y interactúan con el entorno. Estas organizaciones de la sociedad civil a las que ustedes se acercaron, ¿son organizaciones de la sociedad civil que se encuentran registradas? Quiero saber este punto, y también saber si existen como sectores o se encuentran divididas por temas las organizaciones de la sociedad civil. Vale la pena recalcar que nosotros hablamos de justicia penal, de ciencias penales, y pues tenemos muy ubicado el sector de las organizaciones de la sociedad civil que tocan estos temas. Pero existen como sectores bien delimitados de qué temas o de cuán variedad de temas hay
para las organizaciones de la sociedad civil? Sí, no me dejarán mentir. Hay muchísimos temas que aborda el sector. Hay una gama gigantesca desde derechos humanos hasta el medio ambiente, niñez, procuración, bueno, de la salud o temas que tienen que ver con cáncer, SIDA. O sea, la gama, hay organizaciones, tanto hay temas sociales que atender. Esa es la amplitud, ¿no? Sin embargo, nuestro entorno regula a todas. Claro. Estamos todas bajo un mismo paraguas, ¿no? Y eso es lo interesante de entender, cómo a todas nos afecta el marco que tenemos como para operar. Y ustedes vieron de todas, ¿no? De todas las temáticas. O sea, no hubo algún sector, ¿no? Por ejemplo, derechos humanos, que es uno de los, yo podría pensar los más amplios, no sé, ustedes son las expertas en el tema, pero sí se acercaron a organizaciones de la sociedad civil de todos los rubros. De todos los rubros. De hecho, el sector de organizaciones yo creo que más grande, digamos, en términos de número de organizaciones que lo trabajan, no es el de derechos humanos, sino es el de asistencia social. Es decir, las organizaciones que directamente están atendiendo las necesidades básicas de los grupos más vulnerables en el país. Y eso representa probablemente, no sé, algunos registros los ponían como en el 80% de las organizaciones. Creo que no es tanto así, pero sí, el grupo más grande tiene que ver con eso. Y nuestra preocupación tenía que ver no con temáticas, sino con organizaciones en general, ¿no? Que todas las organizaciones que están trabajando con distintas metodologías en distintas zonas del país tengan un piso común que les permita trabajar de la mejor manera para el beneficio público, ¿no? Y derivado, bueno, de este estudio de la ley, ¿no? que tú me comentabas dentro de la metodología, y también de este acercamiento con las organizaciones de la sociedad civil, ustedes detectan ciertos hallazgos de la problemática que hay en el entorno legal de las organizaciones de la sociedad civil y también plantean algunas recomendaciones para estos. Estos hallazgos yo los podría llamar, es como un diagnóstico de lo que está sucediendo, la problemática es así, y me gustaría que habláramos de estos temas. Son 5 hallazgos que ustedes plantean y cada una de ustedes tendrá su expertise en alguno de estos hallazgos, pero antes tenemos que hacer una pausa y cuando regresemos hablaremos y profundizaremos en cada uno de ellos. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros. Estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les comento que pueden estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales del canal judicial que aparecerán en sus pantallas a lo largo de nuestro programa y también en nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial de nuestro programa del día de hoy, que estamos hablando del entorno legal de las organizaciones de la sociedad civil en México. Es una investigación que realizaron y que están presentando los resultados y hallazgos. Hablábamos hallazgos y recomendaciones que se presentan en este documento. Me gustaría que empezáramos a hablar de uno de los principales hallazgos, que es el desconocimiento y la desconfianza. ¿A qué se refieren? ¿A qué nos referimos? Me iba a sumar en la investigación. ¿A qué se refieren con el desconocimiento y la desconfianza del entorno legal? Bueno, nos referimos, parte de esta investigación fue entender por qué hay tan poco conocimiento de lo que es la sociedad civil organizada en México. Si uno escucha la radio, si uno escucha la opinión general, existen como opiniones muy diversas sobre el entendimiento de lo que es las organizaciones de la sociedad civil. Por un lado escuchas que son, no sé, organizaciones de ricos que quieren hacer un proyecto, ¿no? Y por otro lado escuchas que son organizaciones sociales en Oaxaca que quieren luchar por el campo. Como que hay la narrativa no es homogénea y es difícil entender qué sí es. Pero en esta poca claridad de lo que es el sector, se ha generado mucha desconfianza y eso es una de las hallazgos más importantes de nuestro trabajo. Es algo que muchos expertos y expertas han comentado durante mucho tiempo, ¿no? Que no se conoce lo que sí es la organización civil como figura, el por qué, cómo funciona, cuáles son los beneficios de ser una organización civil y cuál es el fondo y el propósito de hacerlo. Entonces, la desconfianza, como en muchos otros rubros o en muchos otros temas, genera un poquito, el desconocimiento, genera un poquito de desconfianza, ¿no? Algo que no conocemos, como que no dudamos. ¿Desconfianza por parte de las organizaciones de la sociedad civil? Es una combinación, yo diría. Yo diría que inclusive está en varios sectores. Es desconfianza, digamos, desde las autoridades hacia las organizaciones
y esa es la razón por las cuales se tiende a sobreregular el sector. No confío en ti ni en cuáles son tus intenciones para estar trabajando en este sector. Esa es una de las ideas que se tiene, ¿no? Que las organizaciones de la sociedad civil chocan con el Estado, con el gobierno, ¿no? Y que no es una realidad. Completamente quedas, a ver, pueden existir este tipo de choques y de diferencias, ¿no? Pero no son contrarios. La naturaleza de lo público no necesariamente tienen que ser contrarias, a veces sí, y también es una labor de las organizaciones de la sociedad civil. Muchas organizaciones se dedican a monitorear lo que está haciendo el gobierno y también es parte de su labor señalar cuando encuentran que hay políticas públicas que no están siendo eficaces, señalar cuando están encontrando que hay un mal manejo o alguna cuestión que no es, digamos, del interés público. Sí es parte, digamos, de lo que muchas organizaciones pueden hacer y, digamos, están en su legítimo derecho. Pero en otras ocasiones realmente la relación entre las autoridades y las organizaciones de la sociedad civil puede ser complementaria, puede ser de trabajo conjunto, porque al final de cuentas lo que están buscando tanto organizaciones de la sociedad civil como el gobierno, pues es pues el beneficio de la sociedad en general. Sí, el bienestar común, podríamos llamarlo así. Entonces, desconfianza tanto de las organizaciones de la sociedad civil como de el Estado. También de la organización, del público, de la no organizada, ¿no? De la Sí. población en general, ¿no? Yo como ciudadano, no sé, ¿no? Llega una organización de la sociedad civil a preguntarte ya dudas. Es lo que la gente desconoce, como dices tú. Claro. Lo que crea la desconfianza es, híjole, no, es que se roban el dinero, ¿no? Muchas veces eso es lo que se piensa. Las organizaciones se roban el dinero, lo hacen para evadir impuestos, lo hacen, ¿no? Es mucho de lo que suena en el nivel de sociedad de a pie, como yo, ¿no? Sí, en el imaginario colectivo, y digo, y nosotras tres que estamos en esto, o sea, en reuniones familiares, o sea, es como muy común, mucha gente luego a mí me habla y me dice, a ver, tú que estás ahí, dime cuál es la buena, ¿no? Sí, bueno, yo sería incapaz de decir cuál es la buena, cuál no, o sea, pero también yo creo que no entendemos en el ciudadano de a pie la importancia del sector. Finalmente también nos crean para que trabajes en una empresa o trabajes en el gobierno, y este tercer sector, ¿no? El sector de relaciones de la sociedad civil, lo importante que es que te puedes desarrollar, hay como muchas cosas, entonces también falta entenderlo desde chiquitos, ¿no? Ahora, yo creo que los temblores, tanto el 85 como ahorita, nos han dado como muy fuertes lecciones a golpes, ¿no? De todo lo que es esta parte. Pero pues, es un gran desconocimiento, y en general en México hay desconfianza por el de al lado. O sea, hay encuestas así de... No me acuerdo los números, pero casi de 9 de cada 10 mexicanos no confían en el de al lado, ¿no? O sea, todos, o sea, el transporte público, tú ves que si alguien trae una computadora la trae aquí porque no confiamos en el de al lado. Si alguien te pide ayuda, no ayudas porque te da miedo. Y eso se ve reflejado en toda la regulación. Por eso cuando vamos al SAT y sacamos la firma electrónica, pero el iris, o sea, bueno, las firmas dactilares, el iris, o sea, todo esto, y esto es, o sea, y en general no solo la regulación en este campo, sino en general es esta falta de confianza, ¿no? Que se ve reflejado en todas estas restricciones en muchos temas. Y es un poco lo general, ¿no? O sea, porque es muy curioso. Por ejemplo, ahorita que mencionabas las encuestas, yo recuerdo la Encuesta Nacional de Filantropía y Sociedad Civil, por ahí, pero no preguntaba sobre qué tanto confía la gente en las organizaciones de la sociedad civil, y cuando hacías esa pregunta, el nivel de confianza de la población general era bajísimo, casi al nivel de los partidos políticos, que ya es decir. Sí. Y después les preguntabas, bueno, pero ¿confías en la Cruz Roja? ¿O confías en...? Y empezaron a preguntarles sobre organizaciones con las que la gente tiene contacto. Organizaciones que han estado en tu vida y que te han ayudado en algún momento. Y entonces la cosa cambiaba. Entonces sí es una cuestión de conocimiento. Si te dicen organizaciones de la sociedad civil, en abstracto, pues lo que te imaginas son, pues no sé, organizaciones que están pues teniendo mal manejo. las que más difusión tienen, ¿no? Por ejemplo, de ciertas televisoras, ¿no? Que eso es lo que más difusión se da, y eso es lo que conoce la ciudadanía. Poca gente sabía que la Cruz Roja es una organización de la sociedad. O sea, si ves, porque además hay, sobre todo a nivel comunitario, sí hay muchas organizaciones que tienen, o sea, que son las que les están ayudando a llevar el agua potable, o que están ayudando a llevar programas de nutrición. Ya a nivel, digamos, de las comunidades, el papel que tiene una organización en la vida diaria de las personas es mucho más palpable. Entonces, cuando llegas ahí y les preguntas, ¿confías en ellas? Ahí la cosa cambia. Entonces, sí es una cuestión de decir, ¿con quién tengo contacto? Es en quién voy a confiar. En lo abstracto, pues yo no sé. Igual que en lo abstracto yo no puedo decir que confío en todas las personas. Tampoco en lo abstracto la gente confía en sus organizaciones. Y en este tema, en este hallazgo de desconfianza y desconocimiento, ustedes hacen algunas
sugerencias, ¿no? Claro. Son recomendaciones. Sí, en este sentido hay dos cosas importantes. La narrativa, una narrativa negativa sobre el sector, afecta al sector profundamente, ¿no? Por un lado, puede afectar tu capacidad de recaudar fondos para operar y atender a tu objeto social, o sea, las personas con las que quieres trabajar. Y eso, pues, imagínate, si no tienes los recursos para financiar esa operación, pues, ¿no? O sea, ¿cómo continúas con tu labor? Y eso está mucho ligado a la narrativa que tenemos, a la idea que tenemos sobre el sector. Es como una sugerencia en específico. Nosotros hemos detectado que hay que informar, hay que comunicar, hay que informar a los estudiantes, hay que informar a las autoridades, que si bien muchas están muy involucradas con el sector, hay dependencias a nivel federal quizás que no están en el mismo entendimiento que una dependencia estatal sobre lo que son las organizaciones de la sociedad civil. A ellos hay que apelar a que conozcan el sector. Hay que informar a la academia, ¿no?, para que ellos también transmitan. Entonces, es un tema de comunicación visto desde las instituciones de educación, ¿no? Exacto. Ya decías. Y las propias organizaciones que también tienen que rendir cuentas a la sociedad, ser más transparentes, y visibilizar sus aportaciones. Exacto. Otro de los hallazgos es falta de políticas públicas para fomentar este sector. ¿Qué es lo que se debería hacer? Bueno, porque este hallazgo casi habla por sí solo, ¿no? O sea, no hay incentivos para fortalecer el sector de las organizaciones de la sociedad civil por parte del Estado. ¿Qué fue lo que ustedes encontraron y cuáles son las recomendaciones? Pues hay una política pública a un nivel como muy incipiente. A nivel federal, hay una ley federal de fomento de las actividades realizadas por organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esta ley marco no está necesariamente homologada con leyes a nivel estatal, a nivel municipal. No todos los estados tienen leyes de este tipo. Y sobre todo, no hay un mismo entendimiento dentro del propio gobierno federal y entre los niveles de gobierno sobre cómo queremos tratar a la sociedad civil. Tenemos una ley de fomento que dice que las organizaciones de sociedad civil tienen un valor para la sociedad en general y por lo tanto deben de ser sujetos de incentivos, de apoyo, de capacitación. Esta ley de fomento es la que ayuda a que las instituciones del gobierno federal puedan tener pues ciertos recursos para concursarse por las organizaciones de la sociedad civil. Sí, no solamente recursos públicos, es una parte bastante importante, el decir si una organización está realizando una tarea digamos, de interés público, si está ayudando a víctimas de la violencia, si está recibiendo a niños de la calle, si está haciendo tareas que el propio Estado considera que son benéficas. Entonces, por lo tanto, sí existen recursos públicos que pueden darse a organizaciones para ayudarles con esta labor. Pero no solamente habla sobre recursos públicos, habla sobre darles acceso a espacios de incidencia, el derecho que tienen las organizaciones a monitorear las políticas públicas del gobierno, a opinar, a sugerir mejores mecanismos de atacar un problema, derecho a capacitación. Es una ley bastante robusta. La idea es que para tener una política pública integral no necesitas una sola ley, necesitas recursos, necesitas todo un entramado legal, necesitas reglamentos, necesitas capacitar a funcionarios públicos, necesitas algo que realmente... Y voluntad, ¿no? Política de todos, ¿no? De todos los niveles. Por supuesto. Y sobre todo yo creo que la legislación, yo diría que lo que tenemos ahorita, lo incipiente, es como te permite hacer, pero tampoco es como que lo fomente, o sea, tampoco es como que lo empuje, o sea, permite hacer muchas cosas, pero de ahí a impulsarte, o sea, que la misma ley empuje, no, o sea, es más bien de te permito que te muevas por aquí, pero tampoco es como que promocione, ¿no? Que lo haga más grande. Y falta de entendimiento, lo que decíamos de las organizaciones, digo, no solo es o sea, la sociedad en general, ¿no? Entonces, tenemos que entender también que las leyes también pueden servir para impulsar algo, no solo nada más para regularlo y para que te muevas en un campo, sino para que lo hagas más grande. Y eso es, yo creo que algo como que faltarían muchos detalles. Que esta es una de las recomendaciones, me imagino, que se hacen dentro del estudio. ¿Alguna otra recomendación que quieran mencionar acerca de las políticas públicas? Sobre todo se trata de tener una política pública coherente que fomente no solo las actividades de organizaciones de la sociedad civil en general, sino el tipo de organizaciones que queremos como país. Queremos organizaciones que sean transparentes, que sean profesionales, que tengan los recursos adecuados para poder contribuir en lo público. Actualmente la legislación te va poniendo como muchas trabitas, quizás sin la intención de hacerlo, pero que en la práctica ocurre así. Es decir, te limito el porcentaje de recursos que puedes recibir por parte por actividades económicas.
Te limito también qué tanto de tus recursos que recibes por donativos te puedes gastar en tu propio personal. Te limito qué tanto cantidad de recursos públicos puedes recibir. O sea, te estoy limitando todas tus fuentes de financiamiento, luego te limito cómo te los vas a gastar. Empieza a poner un poco una serie de trabas que al momento de implementarlos, o sea, ya en su conjunto, para la realidad operativa de la organización, terminan siendo muchas veces pues, inoperables, ¿no? Hay un punto que, Ireri, tocabas que me parece muy interesante, es la transparencia, ¿no? Siempre hablamos de transparencia solo viendo hacia el gobierno. ¿Qué tan transparentes son o pueden ser las organizaciones de la sociedad civil para la misma sociedad? Mira, las donatarias autorizadas, que son las asociaciones o bueno, entidades autorizadas por el SAT para poder recibir donativos deducibles de impuestos, tienen la obligación de presentar el reporte de transparencia cada año. Este reporte, es importante decirlo, es más amplio que o sea, son más transparentes que las empresas que cotizan en bolsa, quizá, ¿no? Y es como un vaciado de la declaración anual y tienen que cumplirlo año con año. Ahora, donatarias autorizadas hay 9,000 más o menos en todo el país, y son, digamos, las que tienen por ley la obligación de reportarlo. ¿Son las que están registradas? Son las que están ante el SAT, que no, que no necesariamente son las que están en Indesol, pero en fin, ahí hay como muchos aquí temas ya muy específicos, y el portal de transparencia que está en el SAT, pues la verdad es que te tienes que meter a la página del SAT, entonces meterte aquí, clic aquí, clic aquí, clic aquí, clic acá, entonces sí es transparente, pero está muy escondido, ¿no? Y también es como muy fácil también en este imaginario colectivo como hablar mal de no sé qué, y precisamente tampoco hacemos esta chamba, ¿no? De sentarnos, de ver y meterte y entenderlo, y de cuestionar también esos números que están ahí, pero hoy por hoy pues las donatarias autorizadas tienen esa obligación. Muchas, la verdad es que muchas en su página de internet, la Cruz Roja, etcétera, etcétera, pues están ahí los estados financieros, ¿no? Y habrá ahí que estudiarlos. Y muchas otras, pues claramente, pues sí, se hace, no necesariamente, pero por lo menos por ley, la ley sobre la renta sí las obliga a tener este reporte. Y además también depende un poco de qué tipo de organización eres. Sí, porque mencionaba ya algo, Ángeles, hay muchísimos registros. O sea, tú te registras ante el SAT porque quieres recibir donativos, digamos, de privados, pero también te registras ante el Registro Federal de Organizaciones de la Sociedad Civil cuando quieres recibir recursos públicos. Y también te registras ante un registro estatal si quieres recibir recursos del Estado. Y ante el municipal si quieres recibir del municipio. Y a todos ellos les rinden cuentas. Ese es otro de los hallazgos que ustedes reportan en la investigación, el tema de los registros. Por lo que me están platicando, pues es algo complicado, burocrático, tal vez tedioso para las organizaciones de la sociedad civil. Oye, tengo que ir a registrar a tantas instituciones para poder pues ayudar a la sociedad, ¿no? ¿Cuáles son sus recomendaciones? O sea, ¿podría haber algún registro homologado? ¿En dónde debería de estar este registro de las organizaciones de la sociedad civil? Pues ese fue creo que un gran debate cuando se promulgó la ley de fomento, ¿no? O sea, que como que se quería una sola ventanilla. Finalmente, la regulación fiscal, creo que ha habido incentivos fiscales, creo que desde los 30, ¿no? Y se ha venido modificando o se ha venido arreglando, ¿no? Para el año 2000, sé que había 3,000 donatarias autorizadas en el país, pero son muy poquitas y no refleja. Entonces, como que lo ideal y lo que yo estudiaba en ese entonces, no estaba en sociedad civil, ¿no? Pero se quería que fuera una sola ventanilla, pero creo que ahí hubo como varios problemas entre las autoridades hacendarias, el SAT, ¿no? Así como poner una sola ventanilla ha sido como muy difícil. Y que compartan información, ¿no? Porque sí, es una sola ventanilla a nivel federal, pero que comparte información con los estados, con los municipios. Ajá, y exacto, quien lo entonces requiera. Hay como dos ventanillas, como yo creo, muy claras a nivel federal, que es el SAT, ¿no? Que es para recibir donativos deducibles, donativos privados, y Indesol, que es el registro de organizaciones de la sociedad civil, que comúnmente se le llama CLUNY, ¿no? Entonces sí son dos ventanas y sí es y cada quien también es interesante cómo cada organización tiene en el panorama a qué registro tiene. O sea, conozco organizaciones que nada más tienen muy claro el tema del CLUNY por registros públicos, y como que donataria autorizada quizá no lo ven tanto, y al revés, ¿no? Entonces hay también la diversidad del sector del que estamos hablando. Bueno, y a nivel considera estatal, municipal. Si eres de institución de asistencia privada, también tienes que ir con hay la Junta registros de tantos Asistencia como Privada. estados.
¿Sí? No, No, porque no no todo. hay, de hecho, o sea, hay algunos estados donde, me parece que en Baja California hay inclusive 2 registros, y hay lugares en donde tienes No hay el nada. estatal y municipal, pero hay otros estados donde no tienes ningún tipo de registro. A eso nos referíamos un poco con la falta de una política pública nacional integrada, ¿no? Es diferente para una organización de la sociedad civil que vive en Coahuila a una que vive, bueno, que se constituyó en Oaxaca. Y la ventaja, como ya orientándonos hacia una recomendación, haciendo este análisis, la ventaja de lograr tener un registro homologado en la medida de lo posible, tanto a nivel federal como, o sea, entre registros federales, pero también entre federal y estatal, sería realmente conocer al sector. Nosotras incluso en el ejercicio de hacer esta investigación, al querer abordar a las organizaciones, decíamos, bueno, tenemos estos 2 registros, pero uno de ellos, no necesariamente todas las organizaciones que están en el registro comúnmente llamado como CLUNY están activas, por ejemplo. Porque puede ser que hicieron su labor durante 5 años y cerró la organización, pero siguen en el registro. Entonces, ese es nuestro conocimiento de esas organizaciones, que son alrededor de 36,000 organizaciones con CLUNY. No activas son como 26,000, ¿no? Ese es un estimado. Pero estamos hablando siempre de estimados. Y en el SAT, que sea un registro más preciso de quiénes tienen donataria autorizada activa, son estas 9,000 que mencionaba Ángel. Entonces, este es nuestro universo que conocemos, que nos permite entonces decir, ok, entonces en Coahuila hay organizaciones que son de este tipo, en Chiapas hay organizaciones que... Y entonces yo como legislador y como autoridad puedo definir una política en función de este sector que yo ya conozco, ¿no? En nuestra investigación, hacía yo referencia hace un momento, es difícil contactar a las organizaciones, porque entonces no sabes en dónde están, si siguen operando, si no, y eso pues representa una barrera en términos de cómo fomentar el desarrollo del sector, y también abona un poquito a temas de conocimiento general. Si supiéramos cuántas somos, si supiéramos dónde estamos, y si ese conocimiento fuera público, pues abonaría que hubiera más confianza. Sí, a la transparencia, ¿no? también. Exacto. No todas las organizaciones de la sociedad civil están registradas. O sea, no es una obligación estar registrado. No. Es voluntad de la organización. Es de un la derecho. Mira, un ejemplo muy claro son las patronas de Amatlán, estas mujeres increíbles en Veracruz que alimentan a migrantes y lo vienen haciendo desde 25 años. O sea, igual aquí, o sea, yo no es que yo no pueda llegar a decir, a ver, señoras, las voy a constituir, vamos al notario, vamos a... Claro que no. O sea, ellas van a seguir trabajando, o sea, no les ha hecho diferencia. ¿Qué suena a No. tramiterío? Sí, a claro. perder el tiempo. Es lo que, por ejemplo, estas personas, estas señoras de Matlán que dices, no, pues es que no tienen el tiempo, ni hay cerca instituciones, ni hay los recursos para ir y, ¿no? ¿Cuánto puede durar un trámite de un registro? Y que además no solamente el trámite del registro, el trámite es el trámite del registro más todas las obligaciones que eso te Ya, genera. exacto. Tú haces todo tu trámite para constituirte legalmente, después para sacar tu RFC, para recibir autorización del SAT para recibir donativos, después ante el Registro Federal de Organización de la Sociedad Civil, y después son informes anuales y son informes de transparencia y son requisitos La y es obligación de es una y cuestión, el lavado Claro, de dinero. y por otro lado tenemos otro ejemplo, o sea, varios ejemplos muy cercanos, ¿no? Una organización que está trabajando para concientizar del autismo, entonces pues ya ha sacado como, y está en contacto, ha sacado donativos, ha creado obras de teatro para gente especial con esto, ¿no? Entonces también hay otro sector que esto sí les impulsa, los ayuda pues les abren ciertas puertas, ¿no? Porque, insisto, el sector es súper heterogéneo. Y sí es necesario, hay veces que sí, o sea, esta constitución la necesitas. Y hay veces, depende de dónde está situada la organización, que no necesariamente. Y con eso trabajamos. Para cerrar este punto, ¿ustedes considerarían que las organizaciones de la sociedad civil todas deberían de estar registradas? No todas y no siempre. Perfecto, pues tenemos que hacer una pausa y regresamos con este tema. Al auditorio, por favor, continúen con nosotros, estamos en Expediente INACIPE. Gracias por continuar con nosotros en Expediente INACIPE. Les recuerdo nuevamente que pueden estar en contacto con nosotros a través de nuestro Twitter, que es @expediente_. Queremos saber sus comentarios y sugerencias acerca de nuestros programas, en especial de nuestros programas del día de hoy, que habla del entorno legal de las organizaciones de la sociedad civil en México. Antes de irnos a la pausa, dejé abierta una pregunta a la que realmente me sorprendió su respuesta unánime, que es si todas las organizaciones de la sociedad civil deberían de estar registradas.
y me contestaron que no. ¿Me pueden decir por qué? Bueno, comentábamos un poco ahorita, el tema de asociarte es un derecho fundamental. Es decir, estás protegido por todas las convenciones de derechos humanos, por la Constitución, el artículo 9. Tu derecho a asociarte es un derecho que no debería estar limitado. Y de hecho, lo que está ocurriendo en muchos países alrededor del mundo es gobiernos que se sienten incómodos por el trabajo de organización de la sociedad civil, ponen este requisito de no puedes asociarte, no puedes reunirte, no puedes tener ningún tipo de actividad si no pasas primero por el registro. Y eso no debería ser, o sea, mejores prácticas a nivel internacional, tienes que tener un espacio en la sociedad civil que pueda organizarse, que pueda actuar colectivamente, sin tener que pasar por una autorización oficial. Eso es una parte, lo cual no quiere decir que el tener registros no sea deseable. Tenemos en México, y yo creo que eso es algo que hay que valorar de la legislación actual. ¿O algún registro que no sea por parte del Estado? Pues hay, digamos, hay diversas organizaciones de la sociedad civil que se encuentran en redes o en otras organizaciones paraguas. Y ha habido algún debate en el sector sobre si debería haber como una gran, pues no sé si llamarle cámara, pero digamos también como un organismo que las agrupara. El asunto aquí es que tienes que tener como cierto margen de libertad para aquellas organizaciones que no quieran ni juntarse con este grupo, o sea, ni estar oficialmente registradas, ni estar necesariamente avaladas por una gran cámara de organizaciones, que tú puedas actuar en lo público siempre y cuando sea... En respeto de su derecho fundamental. En respeto del derecho fundamental, y siempre y cuando estés persiguiendo fines legales, no deberías de tener ningún problema. El asunto de cómo pasas de eso a un registro es, por ejemplo, cuando recibes recursos públicos. Ahí sí, porque entonces ahí tú estás recibiendo un recurso pues, que es de la sociedad y del cual entonces el Estado tiene que verificar que tú cumplas con ciertas condiciones y luego tú tienes que ser capaz de rendirle cuentas a esa sociedad sobre lo que estás recibiendo como incentivos o de apoyos. Ahí sí, yo estaría de acuerdo, no sé si mis compañeras estén... Si quisiera saber si quieren sumar algo acerca de por qué no ustedes consideran que no debe de estar registrada. Yo creo que también depende del caso de la organización, depende de dónde esté situada, cuál es cómo se va a financiar, porque luego en muchos lugares del país pues se financian ellos mismos, es un tema más comunitario, ni siquiera es que vayan a salir a hacer una campaña de procuración de fondos con las empresas, la verdad es que no lo van a hacer, están en una comunidad muy alejada, no sé, entonces yo creo que hay que respetar esa diversidad, ¿no? Los estados, pues cada estado es una realidad distinta, pero lo que sí es un hecho es que ya cuando estamos hablando de recursos económicos y de tener una cuenta de banco, aquí sí ya entramos en temas de me constituyo, tengo mi RFC, tengo que ir al SAT y ahí sí ya no hay como mucha discusión, ¿no? Y es también un tema pantanoso, ¿no? Y también puede ser temporal, hay muchas organizaciones como ahorita, por ejemplo, el temblor, pues sí, nos reunimos todos y nos ayudamos, pero ahorita ya de la gente que trabajó y que ayudó, ahorita ya está en otra cosa. Sí, claro. ¿No? Entonces también tiene que haber mucha temporalidad. Yo creo que hay como muchos bemoles. No podríamos acotar acá a la definición de si se constituyen o no se constituyen. Yo creo que hay como muchas cosas y hay que ver al caso concreto, ¿no? Nada más para complementar muy brevemente, no es tanto el hecho de que el registro per se sea negativo. El registro, como decían mis compañeras, puede ser bueno en un momento dado, puede tener una serie de ventajas. Más bien se trata de que los registros sean sencillos, de que no representen para la organización una carga administrativa, que entonces en su día a día se la pasan respondiendo al papelito de la obligación de la ventanilla del señor que me dijo que 7 copias. Todo su día se va en la complejidad de cómo funciona el registro. Entonces el registro está bien, si es lo que tú buscas para el crecimiento de la organización, todo bien, pero que sea fácil, que estén coordinadas las entidades, que las autoridades sepan de qué estás hablando cuando les pides una carta, ¿no? Eso es también mucho de la reflexión del estudio. Me gustaría que habláramos de un último hallazgo, que es la problemática fiscal. Ángeles, tú eres la experta en el tema. Platícanos, ¿cuáles son los problemas fiscales o trabas fiscales que tienen las organizaciones? Mira, yo creo que hay varios. El primero es que sí hay como un divorcio total, porque al final llega la gente de las organizaciones de la sociedad civil y llegas al SAT que te hablan en fiscaliz. Aunque yo estoy convencida de que algo que funciona muy bien en este país son las locales del SAT, ¿no? La verdad es que la gente está súper bien preparada y todo, pero pues te hablan en fiscaliz, muy amables, pero pues te hablan en fiscaliz de entrada. Yo creo que esa es una cosa como muy importante. Y las organizaciones, pues, perdón, también materia fiscal no es sentido común para nadie, ¿no? O sea, en general, ni para el mismo fiscalista. O sea, también empezamos por eso. O sea, este tema va parejo para todos. Ahora,
las donatarias autorizadas, o en particular las organizaciones, están en un territorio que es título 3, personas morales con fines no lucrativos, es decir, que van a estar exentas del pago de impuestos por los ingresos que reciban. Entonces, estás exento. Entonces, de entrada ahí el SAT ya es como, ¿no? Y vas a poder expedir recibos deducibles al donante. Entonces, todas estas reglas van enfocadas al... Bueno, estás exenta porque haces actividades de interés público, está bien, pero no te me muevas de ahí, ¿no? Entonces, todo va enfocado hacia allá. Entonces, yo hablaría como de dos temas muy puntuales, que uno es el 5% de los donativos tiene que ser utilizado en gastos administrativos. Entonces ahí hay muchas cosas también, otra vez como imaginario colectivo, porque parecería que el gasto administrativo no está relacionado con la causa. Y la verdad es que sí. O sea, aunque sea la gasolina, ¿no? O sea, pues ¿cómo vas a llevar las cosas de un lado, el pago del teléfono, el pago de luz, o sea, todo lo que implica, el pago también de personal, o sea, hay muchas cosas y finalmente porque también eso es algo importante porque la gente piensa, la ciudadanía piensa, no, pues si son organizaciones de la sociedad civil, entonces no deberían de ganar dinero, ¿no? Porque es algo altruista, ¿no? Exacto. Entonces, y además, si yo doy 100 pesos de donativo, yo quiero que esos 100 pesos se vayan al beneficiario y se vayan al sándwich. Sí, pero no pasaste por la gasolina que pasa, por el personal, por todo. Entonces, ese es un tema que finalmente afecta y lo que debatimos mucho con Hacienda no es un tema ni si el 5% o el 10%, es que sacas a los gastos administrativos de la causa cuando son parte de la causa, ¿no? O sea, cuando están ahí. Y el otro sería el tema de actividades económicas, porque entonces se entiende o está en la mente de que las organizaciones, las donatarias van a recibir donativos muy normal, ¿no? Como, pues así, cada mes un cash flow inmenso de donativos. Y la verdad es que los donativos no es que caigan aquí como agua ni que sea fácil. Entonces tenemos que buscar otras formas, ¿no? Y las actividades económicas están limitadas al 10% de los ingresos. O sea, es como, hazlo, pero como accidental, ¿no? Y ahí hay como mucho debate, porque finalmente estas entidades se considera que son no lucrativas, es decir, no voy a repartir todo, sino que lo voy a invertir. Y en ese concepto, esto de lo no lucrativo, nos falta debatirlo demasiado, ¿no? Porque puedo yo venderlo, pero las utilidades no se van a ir al bolsillo del accionista, se va a reinvertir y se va a reinvertir en algo que es de interés público y que nos beneficia a todos. Entonces, esta limitante del 10%, creo que ¿A qué se refieren con la actividad económica? A la actividad económica, por ejemplo, una organización que cuida a niños con cáncer, por ejemplo, hace un bazar todos los años en donde te vende la blusa y tal. Entonces, la mentalidad del SAT es, ¿por qué en tu bazar, o sea, por qué una tienda departamental me paga impuestos por todo lo que vende y tú que estás haciendo lo mismo no me pagas impuestos? Luego, entonces, es competencia desleal. Esta mentalidad no es solo del SAT mexicano, hay que aclararlo. Es un debate a nivel mundial. Por ejemplo, el caso del MoMA en Nueva York, ¿no? Que el museo tiene una tienda, entonces por supuesto que la autoridad fiscal de Estados Unidos es como, esa tiendita me está vendiendo mucho y no me está pagando impuestos. Luego entonces es competencia desleal con alguien que tiene una tienda. Entonces por ahí va esta mentalidad. Como está topado al 10%, no que no lo puedas hacer, sino que pagarías impuestos derivados de. ¿Esto quiere decir que las organizaciones de la sociedad civil no pagan impuestos? Están exentas de impuestos sobre la renta por los ingresos que reciban, pero eso no significa que... las donatarias autorizadas, que no todas. Que no todas, lo que pasa es que tampoco tengo tanto tiempo para ponerme como tan específica, pero están exentas del pago de impuestos sobre la renta por los ingresos, pero tienen obligaciones fiscales, por supuesto, para cuando les pasan a los empleados las retenciones, IVA completamente lo pierden, no necesariamente tienen exenciones para el impuesto sobre nómina a nivel estatal, ahí funciona en una diversidad impresionante, o impuestos locales, ¿no? O sea, no necesariamente están exentas. Están exentas, del impuesto sobre la renta por los ingresos que reciban, ¿no? Y aquí hay se abre muchísimo, no me quiero poner tan técnica, pero sí está pensado en la medida en que la organización va a recibir donativos como si fuera muy fácil. Y el reto ahora es buscar otras alternativas y ser sustentables, esa es la palabra, ¿no? O sea, no es con ánimo de pérdida, es que sea sustentable.
Y aquí vienen las recomendaciones. ¿Cuáles serían algunas de las recomendaciones que plantean? De entrada es quitar este porcentaje de los gastos administrativos. Y definir qué es. ¿Quitarlo o aumentarlo? Mira, la recomendación se fue como ampliar el concepto de gastos administrativos. Yo en lo personal sí digo quítenlo, ¿no? O sea, yo sí voy con mi carta Santa Claus hasta la cocina y quítenlo completamente. Las actividades económicas, pues también como ampliar el debate, subir el porcentaje. Y que eso abona la discusión de entender al sector. No estás haciendo un negocio, no estás ganando dinero de manera ilegal por inyectarle dinero a tu organización, ¿no? Que abona como pues entender qué necesitamos para ser sustentables. No es barato. Claro, y otras recomendaciones per se es sobre el trámite, ¿no? Algo que sucede es que el trámite de donataria autorizada está centralizado en la Ciudad de México y solo lo ven 10 abogados. Entonces esto quiere decir que ni en el mismo, o sea, tú vas a la local de Jalisco y no te pueden ayudar. Pues inventan. ¿No? El funcionario no conoce. No conoce, porque además, el SAT es un mundo. Yo creo que es un de las autoridades con más alcances. Con más alcance. Entonces, yo me he topado con. Es que en el SAT de Jalisco me dijeron que tal. Y Jalisco, por decir un estado, puede ser cualquiera. Entonces, esa yo creo que es una limitante muy fuerte. Los 10 abogados que están en el SAT, claro que entienden el sector, pero sí están muy encerraditos en su burbuja, ¿no? El acreditamiento, ¿no? Hay un proceso de acreditamiento porque la entrada al proceso es jurídica, te revisan el acta constitutiva, pero te piden que una autoridad efectivamente haga constar que haces lo que dices que haces, y ahí hay una diversidad de autoridades. Gira para todos lados, hay organizaciones que lo consiguen muy fácil, hay otras organizaciones que les cuesta mucho trabajo, y ahí va, ¿no? Es un proceso electrónico que yo celebro mucho que se haya hecho esta plataforma electrónica, pero pues luego tampoco es tan complicada. Y no todo el mundo, ¿no? Por ejemplo, volvemos al ejemplo de las señoras de Amatlán, pues, ¿no? Yo les estoy hablando de todo esto y ni vale la pena porque las voy a quitar. Ahora, esto también quiero decir que es una línea también del mismo país, ¿no? O sea, también la facturación electrónica le ha pegado a todo México y las organizaciones no son la excepción. Entonces, pues esos son los temas fiscales en general. Y yo sobre todo retomaría algo que tú decías hace un momento, de mucha gente piensa que si tú eres una organización de la sociedad civil, es casi como si fuera algo de hobby, ¿no? Yo tengo mi trabajo y después de repente el fin de semana voy y planto arbolitos o voy y le doy cobijas a los niños de... No, a ver, esto es sí hay una tarea seria y compleja que existe en este país. Exacto. Es combatir la pobreza, combatir el deterioro ambiental, son las causas de México. Claro. Tú no puedes darle eso a que alguien en su tiempo libre, con 3 pesos lo ataque. No, necesitas tener realmente a todos los sectores y a todos los recursos buscando hacer lo mejor posible. Y por eso necesitas tener personal bien remunerado, que tenga también su seguridad, sus prestaciones. Necesitas tener recursos que estén fluyendo de manera permanente, suficientes para planear. Necesitas profesionalizar el sector. Y eso concientizarlo a todo, ¿no? Tanto al SAT, ¿no? Como a la ciudadanía y al público en general. Y la pregunta es, ¿a quién queremos? O sea, no queremos a la mejor persona para abordar, por ejemplo, la problemática de educación de este país. Queremos a los mejores. Bueno, los mejores cuestan. Sí, claro. Y vale la pena invertir en eso. Y ese es un poco también el cambio de mentalidad que tenemos que pensar. No somos el sector social, no somos monjitas de la caridad en el margen de como del meollo del asunto. Para entrarle de lleno hay que ser muy ambicioso, tienes que estar muy preparado, o no, pero muy metido en la causa, pues tienes que dedicarle todo tu tiempo. Y eso tiene un valor, y hay que valorarlo y reconocerlo, ¿no? Y en esta línea, también, nosotros vemos lo que gana un CEO de cualquier empresa, digo, qué bien. Pero que el director general de una organización gane mucho, ¿pero por qué? Pues, oye, está haciendo hasta más que una gran empresa, pero pensamos que ese empresario está bien que gane los millones, pero el director de la ONG sí tiene que ganar 2 pesos. Sí, piensas que es beneficencia, o sea, que no se les, que no se les paga, que lo hacen por gusto. Y a ver, si hay un compromiso y en general el sector, o sea, a nivel de sueldos en el sector, está por debajo, digamos, de otros sectores, porque hay una parte en donde la gente quiere estar ahí, pero también el asunto es, pues, una persona que necesita mantener una familia, necesita percibir, ¿no? O sea, no podemos suponer que alguien va, por más que esté comprometido con una causa,
que va a dejar de percibir y de tener ahorros, de tener una casa, de tener algo que darle a su familia, por la causa en sí misma. por la causa en sí misma, por más comprometido que esté. Pues nuestro tiempo se terminó, pero me gustaría que me dijeran, María, en dónde están haciendo difusión o cuál va a ser el destinatario final de estos resultados de la investigación. Bueno, pues vamos a hacer una campaña de difusión. Estamos todavía en construcción de en qué espacios. Estamos iniciándola. Este es un espacio y estamos muy agradecidas. De parte de, además, nosotros somos parte del programa para la sociedad civil de USAID y justo a través de este programa estamos tratando de fortalecer al sector de la sociedad civil desde diferentes niveles. Entonces, justo hoy es como el primer paso para empezar a difundir los resultados y justo abonar a lo que decíamos al principio, comunicar qué es el sector, qué no es el sector, cómo funciona, ¿no? Entonces, eso a nivel social es donde lo vamos a tratar de manejar. También nos vamos a acercar a instituciones académicas para que los estudiantes también sepan lo que es. Te sorprenderías también la ignorancia que hay en las universidades. Los abogados y las abogadas conocen muy poco del sector y del entorno legal y son ellos quienes en un momento van a asesorar a las organizaciones. Entonces también tienen que estar muy empapados de eso. A ellos también les vamos a hacer llegar estos resultados. Y sobre todo queremos generar debate, queremos generar que estos temas estén en la agenda pública. Ahora que es un año electoral, será interesante plantear estas hallazgos, estas problemáticas que hemos analizado como sector, planteárselos a los candidatos y candidatas, ¿no? ¿Qué piensan hacer al respecto? Y pues por ahí sería, digamos, por lo menos estos 1 año, 2 años, sería por donde encaminaríamos el tema. María, Ángeles y Ireris, les agradezco muchísimo que hayan venido a hablarnos de este tema, compartir con nosotros los resultados de su investigación y pues darnos a conocer un poquito más cómo funcionan y cuáles son las trabas legales que tienen las organizaciones de la sociedad civil. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. por el espacio. Al auditorio les agradezco que nos hayan acompañado el día de hoy. Mi nombre es Luz María Saucedo Ruz y los invito a que nos acompañen la próxima semana en un nuevo programa de Expediente INACIPE.